El libro que hicieron las copias. Estamos viendo lo que es el tabernáculo. Mishkan o Mishkan es lo que estamos mirando, ¿ok? Entra alguien por aquí que es el sacerdote. ¿Qué es lo primero que tiene que llevar? Calil o holocausto, un macho cabrío, muy bien. Lo pone aquí sobre el altar de bronce. Claro, el altar de bronce, como pueden ver aquí, ahí está lo que es el altar de bronce, ¿ok? Hecho con madera de acacia también, como el resto, pero a diferencia de ello, está cubierto, este está mal, creo que aquí hay una hoja que está mal, porque el altar de bronce está hecho de bronce, totalmente de bronce. Creo que aquí hay una hoja que está mal. Bueno, aquí está. Fuente de bronce, ok. Muy bien. El altar también tiene cuernos en las esquinas. Déjense lo aquí. Altar de bronce, hecho de madera de acacia. Número 1. Las medidas: 5, 5, 5, 5, 5 por 4, 20. De aquí hacia acá, 3. Deidad. ¿Ok? Cuerno, poder, autoridad. ¿Ok? Las barras. Y esto estaba, reiteramos, en el atrio. Es el primer mueble del tabernáculo. Bronce, símbolo de justicia. 3, numerología, deidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. 5, número de gracia. Por eso
hay 5 puntos de adoración porque vivimos bajo la gracia. Cuernos, símbolo de poder y autoridad. Porque los animales, machos cabríos y borregos, ¿verdad? Carneros, tenían los cuernos y con ello lastimaban. Se le corta el cuerno al carnero, se limpia el cuerno, se le pone aceite de olivo, especias aromáticas y con eso se le unge al sacerdote, se le unge al rey para santificar. Se le corta el cuerno del carnero, se lava y se utiliza como trompeta, shofar. 1, 2, 3, shofar, trompeta. Está la fiesta de las trompetas, shofarim. 1, 2, 3, shofarim. Y entonces con la trompeta hablan, así como con la arpa hablan, con la trompeta hablan. ¿Cómo hablan? Dependiendo qué tan largo es el sonido, cuántos silencios hay. El judío, ¿verdad? Se comunicaba todo eso indica una letra, un mensaje, una palabra. ¿Ok? Se comunicaban de esa manera porque no había timbres. Porque no había timbres. En el templo, en una de las esquinas, es la esquina de las trompetas o del trompetista. Se paraba el trompetista en el templo, agarraba la trompeta y anunciaba al pueblo que era hora de la oración, del sacrificio o de cualquier cosa que indicaba la ley. De esa manera se comunicaban con ellos. ¿Ok? Esto es el altar. ¿Todos me siguen? ¿Están aquí? Yo sé que están dormidos, ¿ok? Está todo bien. La fuente de bronce, hecha totalmente de bronce. Bronce en la materiología es símbolo de justicia. El bronce que obtuvieron, la fuente de bronce, fue hecha totalmente y regalada por las mujeres. Las mujeres de Israel regalaron sus espejos que estaban hechos de bronce, se los dieron al tabernáculo, los derritieron y alzaron la fuente de bronce. ¿Qué indica esto? Que la mujer dio de su belleza, de su vanidad, porque 3 problemas tiene el hombre, grandísimos en toda la vida. ¿Cuántos problemas? 3. ¿Tú sabes cuáles son, hermana? Te lo voy a decir, ¿lista? El poder, el dinero y las mujeres. Apúntale. El poder. En una iglesia se pelean por poder, por dinero o por mujeres. El hombre de Dios cae por poder, por mujeres, por dinero. Si no, pregúntenle a Acab, el rey Acab. Su mujer era Jezabel. Ya saben dónde quedó y dónde murió el pobre. Si no, pregúntenle a Coré, quería el lugar de Moisés. Ya saben lo que le pasó al pobre cuando se abrió la tierra. ¿Ok? Entonces, el poder, el dinero y las mujeres es los 3 problemas por los cuales un varón de Dios puede caer. David cayó no por poder, no por dinero, sino ¿por qué? Por una mujer. Y vamos que David tenía muchas mujeres. Y una de ellas era hermosa. Abigail era sumamente hermosa e inteligente. Pero pues como David andaba de flojo en el balcón, pues ya saben lo que le pasó. Pero la mujer, hermana, apúntele, no tiene 3 problemas. Solamente tiene un problema. ¿Cuál es, hermana? ¿Cuál es? La vanidad. Es el problema de la mujer. La vanidad. Que las sandalias no combinan con los aretes.
que el moño no combina con el collar. Que la sala no se ve bien aquí. Muéveme la sala, por favor. Le mueve la sala. No se ve bien. Muéveme la sala, por favor. Le mueve la sala. Todo el día moviendo la sala, la regresa al estado original, así se ve bien. Así es la mujer. Que la mujer va a recibir gente en su casa, si es su suegra, olvídate, vanidad de vanidades. Nunca limpia tanto como cuando va la suegra. Limpia hasta debajo de la alfombra. Vanidad. Entonces, la mujer de Israel tuvo que dar de su vanidad para poder edificar la fuente de bronce. La fuente de bronce. ¿Ok? Ahora, lo que tienen que entender acerca de la fuente de bronce, en el detalle, ahí están en detalle están en el bosquejo las medidas, eso no vamos a hablar en detalle de eso, es donde los sacerdotes se purificaban antes de entrar al lugar santo. ¿Dónde estaba el altar del sacrificio? En el atrio. Luego sigue la fuente de bronce, que están en el atrio, número 2. 2, testigo. 2, testimonio, eso es en numerología. Luego entras al lugar santo. 3, deidad. A mano derecha, la mesa. A mano izquierda, el candelero. Enfrente, el altar del incienso. Pero para que ellos puedan entrar al lugar santo, se tienen que purificar en la fuente de bronce, y para que se puedan purificar, la mujer tiene que dar de su vanidad, despojarse de su viejo hombre. ¿Ok? Es lo que tiene que hacer la mujer. Por lo tanto, un hombre, un predicador, un varón de Dios, puede ser muy útil para el Señor cuando su esposa no es vanidosa, cuando está dispuesta a dar todo para que su hombre sea purificado. Porque ¿cuántos hombres no caen porque la mujer que ya quiere una lavadora nueva, que ya quiere una estufa nueva, que ya quiere una plancha nueva, y tiene las deudas en Electra y en Coppel porque estás vanidosa? Porque como la vecina tiene una nueva, ella quiere una nueva. Si te fijas, que quiere un vestido nuevo, llega al edificio, vamos a la casa a cambiarlos, ¿pero por qué? Porque la hermana trae el mismo vestido y se ve mejor la hermana que yo. Entonces ahí va de regreso, la hermana dice, sí, estoy de acuerdo. Si la mujer da de su vanidad, el hombre puede purificarse y servirle a Dios como él quiere. Pero se despoja de los espejos de bronce, de justicia, porque ustedes, mujeres, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos o de vestidos lujosos, sino el interno, en el espíritu, en el ornato, dice la Escritura, de un espíritu afable y apacible. Esto es dulce, amable y suave. Cuando una hija de Dios tiene esas cualidades y se preocupa menos del vestido de afuera y más por el interno, el esposo puede hacer grandes cosas para el Señor. ¿Levantan lo que me está entendiendo? Ese es el mueble, se llama la fuente de bronce. Ahí podría yo tener 2 o 3 horas hablando de eso, pero las hermanas ya me están viendo mal. ¿Ok? La fuente de bronce. Luego, a la derecha tenemos la mesa de la proposición. A la derecha la mesa de la proposición. ¿Hecha de qué? Acacia. Ahora recuerden, en el atrio los muebles son de bronce. En el lugar santo y santísimo los muebles son de oro. ¿Ok? Es importante. Madera de acacia, medidas, ahí están las medidas. Cornisa, moldedura, anillos e utensilios. La palabra proposición en hebreo es kaporet. 1, 2, 3. Kaporet. Kaporet viene de la raíz de la palabra kipur o kapar, que significa expiación. ¿Ok? Y expiar significa calmar la ira de Dios, cubrir para calmar la ira de Dios. En este sentido, la mesa de la proposición es el pan de la proposición delante de Dios. ¿Ok? El uso
lo usaban los sacerdotes y ponían 12, representando las 12 tribus de qué? Es numerología. 1 igual a unidad, unicidad, Dios. 2 igual a testimonio, división, pactos. 3 igual a deidad. 4 igual a los 4 polos cardinales, todo el mundo. ¿Cuántos cuernos tenía el altar del sacrificio? 4. Tocaba los 4 ángulos del tabernáculo, y fuera de ellos 3 tribus. Todas las tribus de Israel. Muy bien. Entonces, 5, gracia. 6, imperfección. Humanidad. ¿Cuándo fue creado el hombre? ¿Qué día? El 6. El día 7 es el día de reposo. Entonces el 6, imperfección. 7, completo. 7, perfección. Estos números nos indican lo que tenemos que hacer. En la página de sus libros 74 les he colocado la numerología. Y ahí lo pueden ver. Si lo ven, 8, principio. 9, juicio, finalidad, fructificación. 10, recordar, ordenar, ley, gobierno. 11, incompleto, desorden, anticristo. 12, pueblo. 13, rebelión. 14, redención. 15, gracia abundante, y así sucesivamente. ¿Ok? A ver, ¿qué día se celebra la Pascua? 14. El 14, símbolo de redención. Símbolo de redención. ¿Ok? ¿Cuántos mandamientos hay? Mandamientos, símbolo de orden, de recordar, de ley y de gobierno. 12, ¿cuántas tribus? 12, ¿cuántos apóstoles? 12, símbolo de pueblo. Nosotros también somos linaje de un apóstol, en el sentido espiritual. Puede ser que sea de Pedro, puede ser que sea de Pablo, puede ser que sea Marcos. Lo más seguro es que vengamos de Pablo. ¿Sí me entienden cuando digo de linaje? ¿Sí? O sea, ¿quién me bautizó a mí? Alguien lo bautizó a él, y alguien lo bautizó a él, y alguien lo bautizó a él, y así se fue hasta el tiempo de los apóstoles. Y Pablo le llama a algunos de ellos hijo espiritual. Sed imitadores de mí, como yo de quién? De Cristo. Y como Pablo tuvo la misión hacia los gentiles, entonces lo más seguro que siendo gentiles, por ahí vengamos. Pero Pedro bautizó a Cornelio y a los de su casa. Puede ser que vengamos por ahí, no sabemos. Pero si tú te vas muchos años, siglos y eso, olvídate, puedes encontrar varias cosas muy interesantes. Estamos viendo la mesa de la proposición. Después de la mesa de la proposición, a mano izquierda está el candelero ¿de qué? De oro. Todo hecho de oro puro. Un talento, porque en la Biblia hay medidas bíblicas. Por ejemplo, la parábola de los talentos no es una palabra de destrezas, de cosas que yo pueda hacer como ser humano. Talentos es oro, es medida, es la manera que se medían las cosas. Un talento es igual a 57 kilogramos. Un talento de oro es igual a 57 kilos ¿de qué? De oro. ¿Cuánto cuesta un talento de oro según la bolsa de valores? Como 1.2 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un talento de oro, tienes mucho dinero, porque es oro, así se medían, es una medida. ¿Cuánto fue que se utilizó para hacer el candelabro? Un talento, 57 kilogramos ¿de qué? De oro, que fue lo mismo que utilizaron para hacer el de Israel, que está el día de hoy allá.
Puedes ahora dimensionar la ofrenda que hizo aquel judío. ¿Ok? Entonces, este candelero, a ver, vean, imagínense ustedes el tabernáculo. Atrio primero, altar, fuente, entras, mesa, candelabro. Adentro del lugar santo, ¿qué es lo primero que ves si no hay candelabro? Pues no ves nada. ¿Por qué? Porque está oscuro. El candelabro es lo que le da ¿qué? Al lugar santo. Y el candelabro tiene que estar hecho de oro, porque la fe es oro y nosotros somos la luz del mundo. Y si no tenemos oro, pues no servimos para nada. Y entonces estaba labrado a martillo y tenía su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus ¿qué? Flores. 6 brazos, 3 de un lado, 3 de otro y 1 en el centro. ¿Cuántos son entonces? 7, número de perfección. Y cada brazo tiene una copa en forma de flor, una manzana, una flor. 3 copas en forma de almendro, otra manzana. ¿Ok? Y la caña central, 4 copas en forma de flor, almendro, sus manzanas y sus flores. Una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas, sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro, para que alumbre hacia delante. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Listos? En el judaísmo, el símbolo de la copa, de la manzana y de la flor son niñez, juventud y adultez. Así que para que se llegue a tener luz, tiene uno que ser niño espiritual, adulto y madurez. Todos, la materiología, todo tiene un símbolo. Y el símbolo significa algo. Y se encendían con aceite de ¿qué? ¿Cuál? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? El 1. Ya explicamos cómo. Ahí va la aplicación. ¿Están listos? Yet Shemanai, 1, 2, 3. Yet Shemanai, 1, 2, 3. Yet Shemanai, que significa en hebreo molino de aceite, a lo que nosotros le llamamos Getsemaní. El Getsemaní es Yet Shemanai, molino de aceite. Cristo fue del aposento alto en el barrio de los Esenios, sale por la puerta de los Esenios, baja por el valle central, pasa por el valle de Geinom o el infierno y se mueve hacia el valle de Yoshafat, sube hacia el Getsemaní, y en Getsemaní, donde se muele el olivo, porque es el molino de aceite, era un huerto donde molían el olivo para hacer aceite, y ahí Jesús empieza a orar, y su sangre es como sangre, y su agonía es tanta: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, símbolo de juicio. Por eso en el Apocalipsis hay 7 copas. Copa, símbolo de juicio, ¿ok? ¿Y qué pasa? En la oscuridad de Getsemaní vienen los soldados y lo toman. ¿Verdad que vienen los soldados? ¿De dónde eran los soldados? Del templo, no de Roma. Porque hay 2 tipos de soldados: los soldados romanos y los soldados del templo. Unos son del Sanedrín y otros son del centurión y del prefecto Poncio Pilato. Vienen y toman a Jesucristo, ya saben la historia, lo arrestan y se lo llevan.
así como la piedra de molino muele el olivo para que salga aceite, así Jesucristo fue triturado en el molino de aceite, en Getsemaní, para que fluyese el aceite de olivo, para que pudiese encender la iglesia, que somos nosotros, el candelabro o el candelero. Jesucristo lo llevaron y pasaron por el valle de Josafat hasta la casa de Caifás. He aquí la luz en medio de todas las tinieblas. Entonces, nosotros para recibir aceite, Jesucristo tuvo que ser molido. ¿Ya me están siguiendo? Ahora, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Con aceite que se pone en un shofar, ¿qué es shofar? Cuerno, y se pone con aceite primera calidad, extra virgen, y con especias, ¿qué? Ese aceite se va uno a ser sacerdote, se postra a Dios, viene quien lo va a santificar y a ungir, toma el cuerno del carnero con aceite de oliva y especias aromáticas y las coloca en su cabeza. Cae el aceite sobre su cara, sobre su barba y hacia abajo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Es como el buen óleo que cae sobre la cabeza y desciende hasta su. ¿Qué sentiría el sacerdote cuando era santificado para dedicarse al servicio de Dios? Qué hermoso, ¿no lo creen? Pues para que tú y yo fuéramos santificados, Jesucristo tuvo que sufrir para que el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. Y con ese Espíritu Santo, que es el aceite de olivo, pudiéramos dar luz y ser la luz del mundo. Y el lugar santo, símbolo de la iglesia, donde solamente entran, primero, y pongan atención, ¿ok? Donde solamente entran primero aquellos que, número 1, han sacrificado sus propias personas, se han lavado para el perdón de pecados y vienen a entrar a ser parte de la iglesia. Sin bautismo no puede ser miembro de la iglesia. Sin bautismo no hay salvación, porque el bautismo que a esto corresponde ahora nos salva, dice el apóstol Pedro. En el tabernáculo miramos el plan de salvación o el patrón para la redención del ser humano. Ahora, ¿cuánto para acercarte a Dios? ¿Cuánto tienes que quemar de tu vida? ¿Qué se le da primero a Dios? ¿Cómo se llama? Calil. ¿Qué es qué? Todo. Entonces, no te vas a acercar a Dios y dices, Señor, yo nada más te voy a dar mi pierna y lo demás no. Échale todo. Presentar vuestros cuerpos como sacrificio, ¿qué? Santo, agradable y perfecto. Tienes que desear todo. No te puedes bautizar si no le estás dispuesto a darle todo. Porque muchos se meten al agua y no estaban dispuestos de arrepentirse. El arrepentimiento es también un fundamento para la salvación del hombre, porque ¿cuántos no se han metido al agua sin haberse arrepentido? ¿Y cómo sabemos de eso? Porque después viven una vida como si no hubieran nacido de nuevo. Siguen viviendo igual. Entonces, para ser parte del Nuevo Testamento, de la iglesia, pasas por 1, 2, y entonces eres la luz de ¿qué? Y por lo tanto tienes derecho a participar del pan sin levadura o la cena del Señor. ¿Dónde está el pan? Adentro. Para entrar adentro, ¿qué necesitas? Lavarte. Para lavarte, ¿qué necesitas? Holocausto. Entonces es un proceso. ¿Quieres tú participar de la cena del Señor? Pues despojaos de todo el viejo hombre, de todo, quita todo, quémalo todo. Después, ¿qué? Bautízate para el perdón de pecados. Después, ¿qué? Serás la luz y tendrás participación de los panes sin levadura. ¿Me están siguiendo? Dice Hebreos en el capítulo 10, en el verso 1.
Hebreos 10, verso 1. Imagínense ustedes, siendo la iglesia de Cristo muy débil en el Antiguo Testamento, ¿cómo explicar el plan de salvación? ¿Cómo explicar la cena del Señor? Cuando está intrínsecamente relacionada con el Antiguo Testamento. Fíjate cómo dice Hebreos en el capítulo 10, en el verso 1. Dice ahí, Hebreos 10, verso 1. Dice lo siguiente, el que lo tenga lo puede leer. Fíjate, porque la ley o el Torah, teniendo la sombra de los bienes venideros. Tú quieres entender la iglesia, el cielo, a Dios, tienes que entender el tabernáculo. Porque el tabernáculo es la sombra. ¿Qué es la sombra? Si yo me pongo aquí, detrás de mí hay una sombra. La sombra no es la imagen. ¿Ok? Si no hay sombra, sigue habiendo imagen. Pero si no hay imagen, la sombra no existe. El Torah, la ley, el Antiguo Testamento es la sombra de la imagen, de la realidad. ¿Quieres entender la iglesia? Entiende la sombra. La sombra te da la figura de la realidad, de lo real. ¿Quieres entender el cielo? Entiende el tabernáculo. ¿No entiendes el tabernáculo? No entiendes el cielo. ¿Todos me están siguiendo? Luego, ¿qué sigue? Próximo mueble. El altar del incienso. El altar del incienso, ¿ok? El altar del incienso, ¿dónde se ponía incienso? Especies aromáticas. ¿Ok? ¿Cuál es el incienso? ¿Cómo es el incienso? ¿Dónde está el incienso? ¿De qué estamos hablando? Miren, aquí les he dejado en las copias la caja del incienso tal y como se daba en el tabernáculo. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia lo dice, en Éxodo, lo explica. Y escucha, nosotros cuando fuimos a Jerusalén vamos a cada año, pero fuimos un año y le quisimos regalar algo significativo a la iglesia. Tomé yo la lista del incienso que se entregaba en el tabernáculo y entonces fui a las calles de Jerusalén donde venden las especies y ahí compré todas las especies que conforman lo que se utiliza para hacer el incienso. Y compramos frasquitos para cada familia y pusimos la mezcla del incienso, las cubrimos con corcho y se las entregamos a los hermanos. Y en una clase les dije, así es el incienso, ¿listos? ¿Huele rico? Amén, qué rico huele. Eso era lo que olía dentro del lugar santo. Ahora, se quemaba el incienso, se colocaba el incienso y entraba el olor, el humo del incienso, penetraba las cortinas hasta entrar al lugar santísimo. Pero para que un sacerdote hiciera eso, holocausto, ¿sí se fijan? Purificación, ¿sí se fijan? Prender el candelabro en la mañana, en la noche, tiene que ser siempre luz. Y luego poner el incienso. Es un proceso. Eso se le llama, ¿cómo se le llama a los mandamientos que están en orden? Estatutos. ¿Ah? Ahora, ¿qué ofrecieron los hijos de Aarón? Fuego extraño. Se los voy a traducir en hebreo. ¿Qué significa fuego extraño? La palabra extraño en hebreo es la palabra ajeno. Ellos, así como ofrecían otros sacerdotes incienso o sacrificio a sus dioses ajenos, ellos tomaron de la misma receta del paganismo, de los idólatras, de los pueblos semitas, de los cananeos, heteos, jebuseos, eos y todos los eos, y trajeron la receta y se la entregaron a Dios. Y dice Dios, no, chiquito, no me ofrezcas fuego ajeno, la receta yo te la di, y así es como quiero que me la presentes. Y por eso los quemó desde el cielo. Eso es fuego ajeno. Aparte, pues al parecer también se emborracharon, o sea, y no deberían, pero eso es otra cosa. Entonces, eso es el incienso. Ahora, el incienso, ¿qué es? En el Nuevo Testamento, el incienso es las oraciones de los santos.
No me lo imaginé yo, lo dice la Biblia. Lo vamos a leer. ¿Listos? Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 8. 5:8. El que lo tenga lo puede leer. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Llenas de incienso, bíblicamente, ¿qué son? ¿Qué son? Se pone el incienso, entra el incienso hasta el lugar santísimo. El lugar santo es la iglesia. El lugar santísimo es el cielo mismo. El lugar santo es la iglesia. El lugar santísimo es el cielo mismo. Se pone el incienso, entra el incienso al lugar santísimo, a la presencia de Dios, y lo recibe como un olor, ¿qué? Fragante. ¿Todos me están siguiendo? Pero para que una persona pueda ofrecer incienso, primero, holocausto, sacrificio, fuente de bronce, candelabro, pan e incienso. Por eso entendemos que tienes que ser bautizado y redimido conforme al patrón divino para poder hacer una oración en la iglesia de Cristo. Porque a veces ponen a orar a alguien que ni se ha bautizado, o alguien que es de otra denominación. Válgame, pues ¿qué no has entendido? ¿Le estás ofreciendo a Dios fuego o qué? Pues no, hermano, no podemos. No podemos, o a niños. No, hay que tener cuidado, porque a veces cometemos errores, o a veces el hermano no sigue el estatuto en la oración y no cierra en el nombre de Jesucristo. Es más, nada más dice amén, como los judíos. ¿Y dónde quedó Jesucristo? Y entonces cuando entras al lugar santísimo se encuentran dos muebles, el arca del pacto y el ¿qué? Propiciatorio, ¿verdad que sí? Ahora, ahí va, ¿listos? Fíjense ustedes. Entra uno así el día de la expiación hasta acá adentro. ¿Es la figura de qué? De la cruz de Cristo. Cuando Jesús muere, dice que el velo, que es esto que está aquí entre el lugar santo y santísimo, se rasgó. Porque Jesucristo entró. La idea es, nos dio el camino hacia el cielo. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y dice el discípulo, sí, enséñanos. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, sino es que a través de mí. Jesucristo nos abrió todos para entrar ahí. Por eso Jesucristo es el maná escondido. Es el dueño del pacto. Es el que está entre querubines. Es y a través de quien le llegan las oraciones al Padre. Y está en el cielo. ¿Sí se fijan la importancia del Antiguo Testamento ahora? Entonces, una cosa que es importante es la siguiente. En la fiesta de la expiación, porque primero tenemos Pascua, panes sin levaduras, primicias, semanas, trompetas, o el día de la expiación. Cuando se da el día de la expiación, es el día que solamente el sumo sacerdote hace todo. Durante todo el año, los sacerdotes ayudan, pero el día de expiación, los sacerdotes no hacen nada. Todo lo hace el sumo, ¿qué? Y el sumo sacerdote va a entrar hasta el lugar, ¿qué? Y entonces toma el becerro rojo desde el monte de los olivos, baja con el becerro de oro, lo dirige y pasa por el valle de Yoshafat o de Cedrón o Quedrón, como le quieren llamar,
entra por la puerta del este o la puerta de oro, o la puerta de Suma o de Usa, sube hacia arriba, entra en el atrio, luego en el lugar santo y luego hasta el lugar santísimo. Mata a la vaca, mata el becerro, mata el buey, lo corta, toma la sangre en un lebrillo y lleva la sangre consigo. Y entra hasta adentro, y cuando entra hasta adentro, cuando llega aquí, antes de ofrecer ese es el sumo sacerdote, pone con su pulgar la sangre en cada cuerno. Y luego entra al lugar santísimo. Y ahí, sobre el arca del pacto y lo propiciatorio, 1, 2, la sangre que quita el pecado de todo el pueblo. ¿Sí me están siguiendo todos? Pero ¿sabías tú lo siguiente? Como los sacerdotes no pueden hacer nada, ¿quién tiene que avisar que ya va a empezar el día de expiación? ¿Quién? No, pero no puede hacer el trompetero nada, porque es día de expiación. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Quién hace todo? El sumo sacerdote toma el cuerno, va hacia la esquina, avisa a todo el pueblo: si estás trabajando en la tierra, deja de trabajar, va a empezar la celebración del día de expiación. Si estás llevando tus carneros, déjalos, día de expiación. ¿Quién hace eso? ¿El sumo qué? Listos. Vamos a la segunda carta de Tesalonicenses, el capítulo, primera de Tesalonicenses, perdón, en el capítulo 4, en el verso 16. Ahora, ¿qué era Pablo? Abogado. Listos. Primero era hebreo. Hebreo de fariseo de, en cuanto a la ley, Pablo sabía todas las leyes y fiestas ceremoniales en su cabeza, al pie de la letra. Fíjate cómo dice Pablo. Tesalonicenses 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16. 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de ¿qué? ¿Sabes por qué dice eso? Por lo que les estoy explicando. Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el día final, Jesucristo se colocará en la esquina con la voz de arcángel, con la voz y sonido de trompeta para tocar la trompeta y decirle a todos: dejen de hacer las obras. Hasta aquí llegó todo. Ha venido el día de su redención. Pablo está hablando de la fiesta del día de expiación y la está explicando y colocando a Jesús como el sumo sacerdote. Es una aplicación total a la fiesta del día de expiación. Levanten la mano. ¿Quién había escuchado esto antes? Te digo, ahí está el problema. Tenemos que saber la aplicación, porque Pablo toma toda la ley y lo trata de explicar de manera que los cristianos del primer siglo lo puedan entender. Y esto tiene que ver, todo tiene que ver con, una vez más, el tabernáculo, donde se llevaba a cabo primero Amen.